Fíjense que yo tengo una historia muy parecida a esta, pero no es que alguien la haya visto, creo que solo lo vi yo, al menos hasta donde supe, porque cuando yo tenía, no sé, algunos, no lo sé, tal vez algunos 7 años, 8 máximo, pero yo creo que 7 o menos. Estaba muy chico por lo que apenas o sea, sí me acuerdo, pero no me acuerdo de más cosas de ese entonces. O sea, no me acuerdo si ya es cuando iba a la primaria, porque pues nunca fui al kinder. Y mis padres rentaban un pequeño, un cuarto, digamos, no era una casa ni departamento, era un cuarto, en la ciudad de Tijuana, Baja California, específicamente en la colonia El Rubí. Y yo recuerdo que pues rentamos ese cuarto. A un lado vivían unos amigos de trabajo de mi padre. Y bueno, también recuerdo que teníamos pocas cosas, la verdad íbamos como quien dice empezando después de haber vivido en otros lugares. Y recuerdo que teníamos alguna mesita, algunas sillas, un pequeño, como un pequeño librero, y teníamos un sofá cama que compartíamos mi padre, mi madre y yo. Y ese sofá cama estaba pegado a la entrada de ese cuarto. Digamos que aquí era la pared para entrar, aquí era la pared para entrar a la casa. Y digamos, esta es la pared, ¿no? Mi mano esta, a ver, aquí, esta es la pared, ¿ok? Entonces está la puerta de entrada y por aquí está la ventana, ¿ok? Y bueno, ya está ahí, bueno, estaba pegado a la ventana de que daba a la calle. O sea, era una ventana que daba a la calle. Y más allá no había ventanas, estaba todo cerrado, ¿no? Si mal no recuerdo, posiblemente en el baño había una ventanita de esas pequeñas que tienen los baños, pero en realidad tú entrabas, abrías la puerta y volteabas y ahí estaba el sofá cama, pero en el día pues era un sofá, no se notaba, entonces por eso estaba ahí. Entonces llegaba alguien nuevo o alguna visita y entraba y ahí se podía sentar, ¿no? Porque era un sofá, pero en la noche pues ya sacabas la cama, ¿no? Y bueno, esa noche yo me acuerdo que que ese día, no sé qué anduvimos haciendo, no tengo muchos recuerdos, pero sí me acuerdo de la ropa que tenía mi madre, la ropa que usó ese día. Bueno, todavía recuerdo que era como una blusa como color azul, con, creo que le llaman estoperoles, algo así. Esos que le ponen, que en aquella época usaban, como en los noventas, usaban toda la ropa con un montón de brillitos y así las señoras. Este, y bueno, era un tipo de blusa de ese tipo, color azul. Y bueno, es de lo que me acuerdo la blusa. Yo no me acuerdo si traía pantalón, mayones, lo que sea. Creo que eran oscuros, pero no estoy seguro. Pero no se me olvida esa blusa azul. Y bueno, yo recuerdo que siempre era una bronca para que me durmiera, ¿no? Pues hasta la fecha aquí estoy a las 12:30 de la noche contando historias. Pero era una bronca para que me durmiera. Y bueno, esa vez pues yo me acosté, estábamos en el sofá cama, en una orilla estaba yo, en otra orilla estaba, perdón, en medio estaba mi madre y en la otra orilla mi padre. Y bueno, yo estando acostado, yo creo que ya era tardecito,
y no me podía dormir, pero pues tampoco me podía mover. Pues estaba arropado, ¿no? Te tienes que hacer el dormido para poder dormirte y también para que no me dijeran nada. Y bueno, estaba arropado y entonces algo, algo me hizo levantar la cara y mirar hacia la pared de mi lado derecho de la habitación. Eh, no sé si ustedes están viendo, esta es mi mano derecha, no sé, con el efecto de cámara, no sé de qué lado la están viendo ustedes, pero me hizo mirar, algo me hizo mirar hacia el lado derecho de la habitación. Cuando, cuando levanté la cabeza, claramente, pegada a la pared, miré la silueta de mi madre parada con su blusa azul con esas especie de brillitos que tenían, creo que son estoperoles, no estoy seguro. Y la miré y me quedé viendo, pues primero callado, ¿no? Porque pues que no voy a hablar porque va a creer que estoy o sea, va a saber que estoy despierto y me va a regañar. Entonces uno no sabe si se paró al baño o qué, ¿no? Pero sí, después de un rato seguía ahí en ese punto, avanzaba muy poquito como hacia el fondo, estaba pegada a la pared y avanzaba como muy poquito por la pared. Y bueno, ya no está en el baño, pero ya se me hizo como extraño y la curiosidad pues ya es como, amá, y nada, porque dije más despacito como amá, y nada, ni volteó, ni contestó, ni nada. Y otra vez, y ahora un poco más fuerte, amá. Y mi mamá, cállate, ya duérmete. Estaba a un lado de mí cuando me lo dijo. Y yo volteé y la miré acostada y me quedé así como asustado, o sea, no supe qué miré. O sea, entonces qué era lo que estaba viendo, pues. Y me quedé, o sea, obviamente, como no me dijo mi madre que me durmiera y no sé qué, pues me arropé. No le dije nada primero y me quedé así arropado, o sea, como en shock, no lo sé. Pues era muy niño. Y después volví a asomarme y seguía ahí, o sea, seguía parada dando la espalda, pero en realidad no era, digamos que esta es una pared y digamos que normalmente estás de frente, caminas a un lado, sigues de la pared, no, ella caminaba con la cara hacia la pared, o sea, como que iba avanzando pero como de lado, era muy extraño, o sea, con la nariz pegada a la pared. Entonces me quedé ahí y ya le hablé ahora sí a mi mamá, o sea, a un lado, mamá, hay alguien ahí. Y mi mamá, ya cállate, que no sé qué, que ya duérmete. Mi mamá creía que simplemente no me quería dormir, pero yo estaba viendo algo. Y otra vez me quedé pues callado y seguí viendo y otra vez, mamá, es que hay alguien ahí y te voy a pegar una chinga si no te duermes. Obviamente como estaba mi papá ahí, mi mamá no quería que pues mi papá se despierta porque estaba haciendo ruido, en aquella época iba a ser un caos tremendo, ¿no? Me hubiera pegado una pela por no quererme dormir ya tantas veces que me habían dicho y bueno. Entonces ya mejor me quedé callado, le tuve más miedo a la pela que me iban a dar. Y, y esa, no se los miento, palabra de honor, palabra de arte marcialista, que toda la noche estuve viendo esa silueta, pero digamos que es el cuarto, es hacia el fondo, y esa silueta era la pared, e iba avanzando, digamos, hacia el fondo del cuarto, de lado, de lado, de lado. Y pasaron las horas y yo seguía viendo así, este, yo seguía viendo y cuando llegó a la pared del fondo, ahí sí quedó, pues, a la pared del fondo, quedó mirando la pared del fondo, ¿no? Con la nariz hacia allá.
Yo seguía viendo pero avanzaba demasiado lento, demasiado lento. Yo no alcanzaba a percibir sus pasos, la verdad, o sea, yo nada más veía que seguía avanzando. Y en un momento llegó a la zona donde estaba como el librero. Y, y yo sentí como que estaba, tal vez como que estaba revisando, ya han pasado bastantes horas, yo creo que eran, no sé, 2 3 de la mañana o algo así. Y agarré valor de no sé dónde y volví como querer hablar, como mamá. Ya sabía que no era mi mamá, ya sabía que estaba a un lado, pero volví a decir como mamá, porque no sé, yo siempre después de esa situación, siempre yo como desconfiado de mi mamá, decía, no, mi mamá es bruja o algo así. Este, pero sí, me acuerdo que dije otra vez, mamá, y, y volteó, en esa ocasión volteó y sus ojos se, se sí eran como brasas, como... Eso fue algo muy, muy fuerte para un niño. Y bueno, nomás fue eso. Obviamente me tapé con la poderosa cobija, que todo lo puede. Y yo estuve mirando cómo esa silueta estuvo avanzando por la pared toda la noche, hasta llegar a la otra pared. Y seguía avanzando por la otra pared y fueron pasando las horas. Pero lo terrible, lo tétrico también para un niño es que, ok, empezó, digamos, ¿dónde está la cámara? Empezó en una pared y fue avanzando hacia el fondo, llegó a la pared del fondo, pero ella iba avanzando primero por el lado donde está mi padre. Recordemos que esto nada más es un cuarto, un cuadrado, y de un lado está la puerta, de ese lado dormía mi papá. Y esa persona iba avanzando por esa pared, pero ya había pasado esa pared, ya había pasado el fondo y ahora venía por la pared que estaba del lado de donde yo estaba dormido. Y primero yo solo veía a una persona, a una silueta, algo extraño ahí, pero después me di cuenta que esa figura, que ese ser se estaba acercando hacia donde yo estaba. Y me entró un miedo horroroso toda una noche de percibir eso. Y esa silueta pasaban las horas y seguía avanzando y seguía avanzando y seguía avanzando. Se los juro que fue real. Y seguía avanzando y seguía avanzando lentamente y yo no podía dormir y yo estaba mirando con la cobija hasta aquí. Y llegó, o sea, yo la vi llegar hasta los pies del sofá cama y ella seguía con la cara ahora dándome, o sea, mirando la pared igual, pues terminaría dándome la espalda. Y comenzó a venir, a venir, a venir, a venir hasta que yo la tuve aquí y luego aquí y yo ya estaba así quieto, pero la veía de lado y estuvo aquí y poco a poco también se empezó a notar que estaba clareando afuera, estábamos pegados a la ventana y se empezó a notar que estaba clareando, que estaba amaneciendo y esa silueta siguió avanzando, siguió avanzando, siguió avanzando y se puso en la parte de atrás, pero cuando empezó a venir por la parte de atrás yo noté que no siguió ya de espaldas, sino como que comenzó, me falla la cámara, comenzó como a girarse y quedó como de frente mirando atrás del sofá cama, quedó como de frente mirando hacia donde estaba yo acostado. Entonces yo quedé como así, como yo sabía que me estaba viendo, yo lo sabía. Y pues bueno, él empezó a clarear y cuando entró la luz un poco más fuerte, imagino que el sol superó las montañas y que en Tijuana es puro cerro, y empezó
clarear cuando llegó ahí y sentí que me estaba viendo y entró la luz y yo ya no estaba como así, como ya estaba como un poquito más como de lado, así como queriendo pegarme con mis padres y, y esa luz hizo que se comenzara como a desvanecer o a lo que yo alcanzaba a ver, que le alcanzaba a ver un brazo ahí, y bueno, no un brazo, digamos una manga de la camisa porque era una blusa manga larga, pero alcanzaba a ver como una manga y empecé a ver que se empezó a desvanecer, desvanecer, desvanecer hasta que el sol se hizo más intenso y desapareció. Y esa es una historia que bueno, los familia cercana o tal vez algún amigo cercano alguna vez le he contado y fue una experiencia muy fuerte en mi vida, muy interesante, lejos de darme miedo, o eso después, tal vez en el momento sí, pero lejos de darme miedo de esos temas, yo creo que después de ahí o mucho tiempo antes ya me gustaban, pero raramente en mi familia siempre han ocurrido cosas extrañas. Y bueno, me acuerdo que ya el otro día simplemente, pues yo le platicé a mi mamá y pasó así y así, y ella no me creyó, ella decía que creía que era que yo le decía que era haz de cuenta que en el cuarto, era el cuarto, un cuartillo ahí más o menos, pero en medio había como una columna, como un pilar en medio para sostener el techo. Pues según ella creía que yo estaba alucinando con eso, pero pues no, o sea, nada que ver. Y bueno, al otro día recuerdo que justo pasaron unas personas de esas que llegan tocando en las mañanas a tu casa cuando no te quieres parar, invitándote a que vayas a su culto. Y bueno, recuerdo que estábamos afuera y llegaron. Y bueno, nos dieron una atalaya y cosas así. Uy, ya dije cuál. Este, y ahí decía unas frases que según cuando tuvieras algo, una tentación o algo raro así, pues dijeras y ya me acuerdo que pues estuve todo el día, o sea, leyendo eso, obviamente de niño me atrajo eso porque pues había sufrido una experiencia que pudo haber sido traumática y me grabé esas palabras esperando para cuándo decirlas, ¿no? Dije, pues en la noche, o sea, estaba esperando esa noche y no, esa noche no pasó nada y que me quedé dormido y ahí sí me dormí temprano y, y ya nunca más volví a ver eso o algo similar. He visto muchas otras cosas, pero algo así y con tal duración, o sea, yo creo que de grande no lo aguantaría, o sea, no sé, o sea, agarro mis cosas y me voy. Y de niño te aguantas porque te aguantas, porque nadie te está haciendo caso. Entonces fue algo muy fuerte tal vez, pero creo que es una gran historia, este, que, que no dejo que se muera, cuando puedo la cuento, porque, oye, costó una noche de terror, costó una noche de terror.